¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de los recientes disturbios en Estados Unidos. Ayer fue terrible, parecían imágenes de película, pero no, esa es la realidad. Y van para una guerra civil, ¿eh? Todo esto originado tras la muerte de George Floyd en Minneapolis. Este conflicto empezó el 25 de mayo. El 25 de mayo, George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, con una niñita de 6 años preciosa, paga un paquete de cigarros con un billete de $20 en Cup Foods. El cajero adolescente, soberbio, ¿no? Sigue el protocolo y dice que pues, el billete es falso y le habla al 911 para reportar que le pidió a Floyd que le devolviera los cigarros porque el billete era falso y que él se negó porque, pues, no, y además todavía le dice, y parecía borracho, cosa que no era cierto. A los 8 minutos llega una patrulla con 2 agentes que encuentran a Floyd con otras 2 personas en un auto estacionado en la esquina. Un agente saca su arma, le indica a Floyd que le muestre las manos, lo saca del auto, mientras le explica que lo detenía por estar usando moneda falsa. Intenta esposarlo. Al quererlo meter a la patrulla, Floyd se resiste, se cae al suelo, les dice que es claustrofóbico. Esto es muy importante. Soy claustrofóbico. Y en ese momento llega un agente, blanco, el tal agente Chauvin, para ayudar a sus compañeros. Floyd se cae al suelo, grita que no puede respirar. En ese momento los testigos empiezan a grabar con sus teléfonos celulares, mientras los otros agentes sujetan a Floyd. El agente Chauvin coloca su rodilla izquierda entre la cabeza y el cuello de Floyd y él sigue gritando que no puede respirar. En esa posición estuvo este asesino 8 minutos con 46 segundos. Pues le estás apretando la vena principal. Sí, la tráquea también. La tráquea. A los 6 minutos, de esos 8 con 46 segundos, pues George deja de respirar. Los testigos piden a los policías con gritos que revisen el pulso de Floyd cuando se dan cuenta que perdió el conocimiento. Chauvin no se quita de encima, sino hasta después casi de 3 minutos. Una ambulancia lleva a Floyd al centro médico del condado de Hennepin, en donde lo declaran muerto 1 hora más tarde. Y después de la muerte de George Floyd, empiezan las protestas en Minneapolis, Washington, Los Ángeles, San Francisco, Las Vegas, Seattle, Chicago, Denver, Milwaukee, Filadelfia, Cleveland. Imagínense, bueno, se suma Nueva York, Portland, Salt Lake City, Miami, todos, sin excepción, todos los Estados Unidos. En la mayoría de las ciudades, pues se empieza a decretar un toque de queda el sábado y según datos de la Associated Press, hay hasta el momento 1,400 detenidos en 17 ciudades de la protesta. Las imágenes son impresionantes, ¿eh? Patrullas incendiadas, tiendas saqueadas, ciudadanos enfrentados a la policía, edificios custodiados. De verdad, bueno, hay una escena en Nueva York que replican la del Joker, la del el Guasón. El Guasón. Y dices, no, la realidad supera la ficción siempre. No había, desde las protestas contra el racismo en 1968, no había algo semejante en una ola de disturbios en Estados Unidos. Donald Trump dijo que clasificará como organización terrorista a Antifa, que es el movimiento al que culpa como responsable de las protestas por la muerte de George Floyd. Antifa, según el historiador Mark Bray, significa Anti-Fascist Handbook, que se origina a finales de 1980, ligado al grupo ARA,
que es el Anti-Racist Action. Antifa está inspirado en los movimientos antifascistas de Europa de 1920, en respuesta al auge del fascismo en Italia. Pues en Estados Unidos tuvieron un auge impresionante en el año 2016 con la llegada de Donald Trump a la presidencia. En los últimos años han estado muy presentes en las manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial. Sin embargo, el caso de George Floyd solo, y subrayo, solo, fue un detonante. Fue la mecha, la chispa que prendió todo. Los estadounidenses están pasando la peor crisis económica desde la Gran Depresión, la pandemia, vienen del encierro, una tasa de desempleo alarmante. La falta de liderazgo de su presidente para controlar la pandemia es otro punto. Y el hombre que siembra odio cosecha odio. Punto. Ayer lo único que le quedó fue que apagaran la luz de la Casa Blanca y lo metieran a un búnker. Eso es la consecuencia de dividir a un país. Y les digo algo, después de que vi esto el fin de semana, dije, esto viene a México, ¿eh? En México las mismitas condiciones, odio, desempleo, crisis económica, un presidente que divide, que no escucha. Entonces, son elementos que tarde o temprano, y esto no lo digo yo, vean la historia, hacen que una sociedad explote, punto. Ocurrió en la primavera de Praga, ocurrió en la primavera árabe, en la primavera estudiantil de 68. Investigadores como Samir Amin califican de primavera a estos movimientos por ser el producto de la madurez de las sociedades, hartas de los gobiernos fallidos. Esta le van a llamar la primavera, no sé si de Minneapolis o la primavera de Estados Unidos, pero tiene el nombre porque tiene esas características. Yo te pregunto a ti que me escuchas. ¿Estamos a punto de tener un nuevo movimiento social con terribles consecuencias? En ese sentido, para allá en Estados Unidos van a una guerra civil. Nosotros en México tenemos todas las condiciones, exactamente todas, para unos disturbios de la misma magnitud. ¿Qué lo va a detonar? ¿Quién sabe? En este caso fue George Floyd. De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Y qué más tenemos? El doctor Óscar Valdés viene a hablarnos precisamente de, el abogado del pueblo. Digamos que lo que va a pasar o lo que podría verse en una situación en el panorama aquí en nuestro país. Andrés Oppenheimer va a hablar justo de lo que está pasando allá en Estados Unidos. Son 40 ya las ciudades que están unidas en esto, y lo que ya pues es importante es que la policía está con el pueblo. Eso es importante. Oye, Anonymous. Sí. Eso es Anonymous importante. no se había manifestado hace 3 años, ¿no? Y salió con todo. Hackeó todos los sistemas de comunicación de la policía de Chicago y les puso una canción, Fuck the Police. Así que vamos a hablar de eso. Nuestro mexicano rifado. Mucho más que menor. compartir. Hasta la 1 de la tarde. Quédense con nosotros. Arrancamos, pie derecho, ¿sí? ¿A dónde van? No, espérense. Aquí se les quiere, se les respeta, se les acompaña. Y aquí aprendemos juntos, aquí reflexionamos y aquí nos tenemos. Este es tu programa y tú eres el invitado más importante. Ni modo que estando en la cabecera te vayas a levantar. No, arrancamos.